que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dolo y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy tu maestra Sandra Méndez y estoy feliz de que sigan atentos a nuestras transmisiones. Continuamos aprendiendo desde casa, preservando la salud. Quédate ahí e invita a tus cercanos a aprender contigo. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado. Es tu tarjeta de presentación y sirve para contar brevemente tus conocimientos, experiencias y habilidades. En ella debes resaltar aquellos aspectos que serán de interés en una empresa o por una oferta de empleo concreta, ya sea a través de una carta espontánea o en forma de postulante. Esta será la primera impresión que los seleccionadores tendrán de ti. Además de los adjetivos, los conectores juegan un papel muy importante en las redacciones de las cartas, porque su función es relacionar oraciones. Asimismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la estructura de un texto. A través de los conectores, quien redacta, organiza de manera lógica la información en el escrito. Por su parte, el lector se auxilia en los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo. Aquí te presento los principales conectores y en ellos identificaremos los más usados en este tipo de carta. Conjunciones. Son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Es una variante de I. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Esta se usa cuando la palabra empieza por O. También el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Explicativas. Su significado es de aclaración. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Adición. Tienen como función adjuntar ideas. Después de ver la clasificación de las conjunciones coordinadas y sus funciones en la oración, veamos las subordinadas. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición de que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que. Finales, para que, a fin de que, con el fin de que, con vistas a que, con el objeto de que. Consecutivas, luego, con que, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales, porque, puesto que,
pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales, cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Pronominales. Estos adverbios consisten en pronombres utilizados como elementos textuales y así sirven de referencia. Los conectores pronominales son siempre relativos o demostrativos, como en los siguientes ejemplos: la cual, el cual, ese, que, aquel, este. Jerárquicos. Estos son los conectores que resultan útiles para el emisor al momento de querer expresar el orden de importancia que le quiere dar a la información que enuncia. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: en primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, por último, por otra parte, luego. De diferenciación. Gracias a estos conectores, el emisor logra establecer diferencias entre dos o más fenómenos o ideas que expresen la misma oración. Algunos ejemplos son los siguientes: mientras que y en cambio. De continuidad. Estas expresiones son las que permiten establecer relaciones de continuidad entre hechos o ideas, como lo permiten los siguientes conectores: en efecto, más aún, vale decir, también, es decir, además, incluso. Exclusivos. Estos son los conectores que le permiten al emisor expresar ideas contrarias u opuestas y que se excluyen, como lo permiten los siguientes ejemplos: sino que, solo, sino, no, solamente. Afirmativos. Por medio de estas expresiones es que el emisor logra afirmar que un determinado suceso o fenómeno ha ocurrido u ocurrirá, o bien para afirmar algo. Algunos ejemplos de estos conectores pueden ser: sin duda, ciertamente, seguro, por supuesto, siempre, sí, también. De modo, a partir de estos conectores se puede expresar de forma verbal la manera en que se realiza un proceso. Por lo general, estas expresiones consisten en locuciones adverbiales o adverbios, como los siguientes ejemplos: a escondidas, bien, mal, así, sin más, ni más, o adverbios como rápidamente, velozmente, claramente, entre otros. Recuerda la importancia de presentarte a ti mismo lo mejor posible en tu currículum. Hola, Ámbar. Estoy trabajando con mis estudiantes de sexto de secundaria sobre la carta de autopresentación. Ya sabes que muy pronto van a tener su primera oportunidad de trabajo. ¿Cómo te definirías ante una propuesta de trabajo? Bueno, profe, ¿qué le cuento? Yo soy muy enfocada, soy muy apasionada en lo que hago, siempre llego puntual. Es más, yo soy la primera en llegar a la clase, yo soy la que saca la mejor nota. Yo soy muy exitosa, yo soy muy brillante en lo que hago, soy muy apasionada, yo soy la más popular del curso, la que mis amigos me piden siempre la tarea, se fijan en los exámenes, pero lo más importante de todo, profe, que yo soy muy humilde. Esa es la virtud más grande que yo tengo. Qué interesante, me parece muy bien todas tus cualidades, pero
me parece que hay otros elementos importantes a tomar en cuenta cuando vamos a una entrevista de trabajo. Te aconsejo, quédate en mi clase para que aprendas más. ¿Qué observaste en la escena? Interesante forma de pensar. Independientemente de las palabras que utilices en tu currículum, nunca des una imagen de ti mismo que sea falsa o de algo que no eres capaz de hacer. Por ejemplo, nunca uses la palabra experto para describir tu nivel de conocimiento en una área si no lo eres. Debes ser honesto en tu descripción. En la siguiente lista de adjetivos positivos para el currículum encontrarás los mejores adjetivos para describir cómo eres a los reclutadores. Abierto, diplomático, objetivo, activo, discreto, optimista, paciente, flexible, entregado, leal, líder, coordinador, motivador, sincero. Bienvenidos una vez más, estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero se encuentren muy bien y con muchos deseos de continuar el aprendizaje del idioma inglés, el cual, como todos ya sabemos, ha sido por décadas uno de los idiomas más importantes e influyentes en todos los campos de la sociedad de hoy en día. Soy Juan Winward, su profesor de inglés. Y con ese mismo ánimo, quisiera invitarles a que desde su televisor, su radio o desde la internet compartan conmigo los próximos minutos. Without further ado, let's start. During this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. Durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionados a comparar el pasado con el presente. Ahora evaluemos tus conocimientos relacionados con la clase de hoy con nuestro self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la niñez. En la clase anterior estuvimos hablando de la importancia del verbo used to y de que su traducción más aceptada sería solía. I used to be very introverted. Yo solía ser muy introvertido. Bueno, pues en la lección de hoy vamos a retomar el tema de las experiencias de nuestra niñez, las cosas que solíamos hacer durante nuestra niñez y también las cosas que hacemos hoy en día como adultos o jóvenes adultos. Pero antes, cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea anterior? Recuerden que debían formar oraciones con 5 cosas que solían hacer cuando eran pequeños y 5 cosas que no solían hacer. Por ejemplo, en mi caso, when I was a child, I used to climb trees. Cuando yo era niño, solía trepar a los árboles. Un ejemplo de algo que no solía hacer es, when I was a child, I did not used to travel abroad.
Cuando yo era un niño, no solía viajar al extranjero. Si aún no la han terminado, pidan ayuda a su maestro tutor para completarla. Ahora les pido presten mucha atención al vocabulario que les muestro a continuación, ya que este será necesario para comprender el texto que tenemos preparado el día de hoy. Recuerden tomar nota y repetir después de mí para que puedan aprender y practicar la pronunciación de las siguientes palabras. Vocabulary. Childhood. Niñez. Childhood. Adulthood. Adultez. I had not thought about it. No lo había pensado. I had not thought about it. When I was younger. Cuando yo era más joven. When I was younger. Recently. Recientemente. To ask. Preguntar. To guess. Adivinar. Grandparents. Abuelos. Esta palabra sirve para ambos géneros, tanto abuela como abuelo. Grandparents. Board games. Juegos de mesa. Board games. Life stage. Etapa de la vida. Life stage. Car race. Carrera de autos. To have so much fun. Divertirse mucho. However. Sin embargo. Every other weekend. Cada 2 fines de semana. Every other weekend. Esto también podría traducirse como un fin de semana sí y un fin de semana no. También aplica para every other day. Un día sí, un día no. O interdiario. Y así sucesivamente. Every other year, every other week, every other month. Enough time. Tiempo suficiente o suficiente tiempo. Enough time. Don't forget that during this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. No olvides que durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionado a comparar el pasado con el presente. Les dejo de inmediato con la autoevaluación o self-assessment del día. Que disfruten la clase de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I know the difference between used to and did not used to. Conozco la diferencia entre used to y did not used to. I know the difference between used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. En caso de que alguien aún tenga una duda de qué significa used to, podríamos traducirlo como solía, ya que en este caso está en pasado simple, used to. Permítanme darles un ejemplo. When I was a teenager, I used to listen to music all day long. Cuando era adolescente, solía escuchar música todo el día.
no significa que ya no escuche música, pero ahora escucho menos horas. En clases anteriores nos hemos enfocado en la importancia de comunicarnos en el idioma inglés y de lo fácil que resulta esto una vez aprendemos a contar relatos cortos. En la clase pasada, por ejemplo, mediante las conversaciones que vimos entre Robert y Lisa, pudimos ver cómo estos se contaban cosas que solían hacer. A propósito de la clase anterior, ¿pudieron realizar la tarea? Confío en que sí. Recuerden que esta consistía en realizar una pequeña conversación usando el verbo used to. Presten atención a las siguientes oraciones, tomen nota y repitan después de mí, para que así puedan practicar su pronunciación. We can use used to talk about a past habit or state. Cuando mencionamos la palabra state, la primera traducción que viene a la mente es estado, o sea, una provincia o región de un país. United States, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero también usamos la palabra state para referirnos a la condición o estatus físico, mental o emocional en el que se encuentra una persona. Ejemplo, he used to live in Santo Domingo. Significa que él solía vivir en Santo Domingo, pero ya no más. Un ejemplo de hábito podría ser, he used to go to New York every year. Él solía ir a New York todos los años. Era un hábito o algo que se repetía con cierta frecuencia. Used to is the same for all subjects. I used to. You used to. He used to. She used to. We used to. And they used to. Go to the beach. En los ejemplos anteriores, vimos cómo usar used to de forma afirmativa, pero es importante también recordar que podemos negar cosas usando used to con la ayuda del auxiliar did en su forma negativa, did not, para negar que solíamos llevar a cabo cierta actividad en el pasado. Ejemplo, I did not used to do the laundry. I did not used to do the laundry. Yo no solía lavar la ropa. Otro ejemplo podría ser, she did not used to be so grumpy. She did not used to be so grumpy. Ella no solía ser tan gruñona.